Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar la crema de mantequilla francesa. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles, por la facilidad con que se extiende y también tiene la consistencia adecuada para decorar con manga pastelera. En este tutorial te daré unos consejos y sugerencias sobre esta receta de mantequilla francesa. En una cacerola de acero inoxidable colocamos 250 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Es importante que sea en este orden, siempre pondremos primero el azúcar y después el agua. La cantidad de agua, como veis, es muy poca, no es necesario llenar en exceso, solo lo justo para humedecer todo el azúcar. Es por eso que os digo que primero se pone el azúcar y después el agua. A fuego suave dejamos que rompa a hervir y vamos a cocinar este almíbar hasta alcanzar los 120 grados. En un bol de acero inoxidable o de cristal vamos a poner las 8 yemas. Es importantísimo que estén a temperatura ambiente, así que acordaos de sacar los huevos de la nevera un rato antes de empezar a preparar la crema de mantequilla francesa. Lo habitual para elaborar esta crema es utilizar una batidora profesional, pero como podéis ver yo utilizo una batidora manual común y van a ver que el resultado será una crema firme, homogénea, igual como si la hubieran hecho con una batidora profesional. El uso del termómetro es útil, pero no imprescindible. Para controlar la cocción del azúcar y saber si ya está listo el jarabe, basta con sumergir un tenedor. Cuando se retira se debe formar un hilo fino, no debe gotear, esto nos indica que ya está listo. Entonces retiramos el jarabe del fuego y lo dejaremos reposar unos 30 segundos. Ahora vamos a añadir este jarabe a las yemas, sin parar de batir. Lo haremos de poco a poco, dejando que caiga en forma de hilo por la pared interior del recipiente. Cuando esté totalmente incorporado, vamos a subir la velocidad de la batidora manual y seguiremos batiendo hasta que la preparación esté fría. Para que veáis más o menos cuántos minutos estoy batiendo, coloqué un temporizador y así espero ayudaros a la hora de preparar y elaborar esta crema de mantequilla francesa. Una vez que haya enfriado, comenzamos a incorporar la mantequilla. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La iremos incorporando cortada en cubitos y gradualmente. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave y homogénea. Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación todavía está algo caliente, lo que ocurrirá es que la crema se volverá líquida o se cortará, así que mucho cuidado con este paso. Aparte de los 250 gramos de mantequilla, le añadiré unos 80 gramos más porque veo que le falta y no tiene todavía la textura como debe ser. En total, para esta receta utilicé 330 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada. Mirar el cambio, por si les pasa igual ya saben, añadiendo un trocito más de mantequilla la crema ya coge textura y firmeza. Cuando tengamos lista la crema de mantequilla francesa es el momento si nos apetece aromatizarla, por ejemplo con chocolate, extracto de café, aroma de vainilla o podemos dejarla a natural.
Con el tutorial de hoy quiero conseguir a que se animen a elaborar esta crema, a que vean que es realmente fácil de elaborar. Les daré consejos y trucos para conseguir un merengue extra firme, que no se baja, que se mantiene duro por muchos días, que sirve para formar rosas y cualquier decoración con boquillas. Sirve para rellenar y cubrir tartas, para decorar cupcakes y muchos postres más. Este es un merengue económico, delicioso, extra firme y perfecto. Fácil de preparar para muchos y la verdad difícil para muchos más. He hecho más de 3 vídeos en mis 2 canales enseñándolo a preparar y aunque muchísimas personas han logrado dar en el buen punto del merengue con mis vídeos, sigo trabajando para que cada vez sean más las personas que puedan disfrutar al prepararlo con confianza y saborear el gusto de esta deliciosa crema. Primer paso, añades 300 gramos de azúcar en una cazuela y 125 mililitros de agua. Aparte en un bol le añades 150 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 4 huevos y también le añades 2 sobres de azúcar de vainilla. Cada sobre contiene 8 gramos al que se puede sustituir por una cucharadita de azúcar común. Coloco el temporizador, como en casi todos mis tutoriales, y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitas para cada fase. El merengue italiano es así. En la cazuela tienes que hervir el almíbar a fuego medio bajo y aparte en un bol bates las claras de huevo. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal del almíbar es de 118 grados. Sin termómetro, la manera de saber el punto del almíbar es controlar el tiempo, será alrededor de 7 minutos para esta cantidad. Otro tip importante sería cuando el almíbar empiece a burbujear, ya estará en su punto ideal. Apagas el fuego y le añades una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. Si no tienes sal de frutas o no te gusta, lo puedes sustituir por una cucharadita de jugo de limón o vinagre al que le añades a las claras que están montando. Me gustaría hacer una pequeña pausa publicitaria, amigos, para comentaros que todo el contenido que aparece en este canal lleva muchísimo esfuerzo detrás. Tener la idea, estructurar los pasos para que entendáis bien mis recetas, grabar el vídeo y la voz, editar los vídeos y las miniaturas, y los que me seguís habitualmente ya sabéis que contesto a todos los comentarios y a todas vuestras preguntas para ayudaros con cualquier duda que tengáis. Para los que no lo sepan, YouTube ha sacado una nueva función para que vosotros, ahora los suscriptores, podéis ayudarnos con una pequeña donación para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Esta opción está disponible al lado del botón para suscribirse al canal. El botón dice unirme. Actualmente tenemos 2 opciones de pago mensual, pero se puede dar de baja en cualquier momento. Por si alguien desea solo hacer una contribución a mi canal, puede pagar una vez y darse de baja después. No hay ninguna permanencia. Les estoy muy agradecida a los que han colaborado con una pequeña ayuda por mi trabajo y para que pueda seguir creciendo. Si te gustaría apoyar mi canal y no puedes permitírtelo económicamente, puedes suscribirte al canal, dar like y compartir mis vídeos con tus amigos. Así también me ayudas mucho a crecer. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Mezcla bien la sal de frutas con sabor a limón con el almíbar caliente e empiezas a añadirlo de poco a poco a las claras montadas sin dejar de batir. Si utilizas una batidora profesional, te será mucho más fácil este paso. A mí me gusta enseñar y elaborar de esta manera porque así estoy segura que todos ustedes lo van a elaborar porque ven que utilizando una batidora manual común, económica, consigo un merengue extra firme, brillante y delicioso. Aquí les quiero enseñar otro truco. Con 13 minutos en total ya tendríamos bastante un merengue en su punto firme y brillante. Pero voy a batir por 2 minutos más y conseguiré un merengue extra firme. Mirad cómo sube a las aspas de la batidora por lo firme y duro que es. No está frío por completo, está tibio. Este merengue está perfecto
Así tal cual puedes forrar tus tartas y puedes decorar con boquillas cualquier tipo de decoración. En total han sido 15 minutos para esta cantidad. Este merengue aguanta muy bien a temperatura ambiente en cualquier clima. Es la crema más económica, la más conocida y la más utilizada en repostería en todo el mundo. Esta crema aguanta muy bien en la nevera por 4 días. La decoración de la tarta seguirá igual, no se baja, no se derrite y no cambia. Para conservar el merengue que te sobra, la mejor manera es en un tupper hermético. Incluso se puede congelar y aguanta muy bien por un mes. Aquí te quiero enseñar un truco para conseguir unas rosas impresionantes, diferentes y perfectas. Utilizo la boquilla para pétalos número 125. Puedes utilizar boquilla similar, más grande o más pequeña, tipo para hacer pétalos. Cuando tengas la boquilla en la manga pastelera, traza una línea justo donde la parte fina de la boquilla, con la ayuda de una brocheta pintada con colorante en gel de color vino tinto o vino rojo o el color que más te guste a ti. Lleno la manga pastelera con merengue y de esta manera también puedes ver que no cambió nada su textura y sigue igual perfecto y extra firme. Ahora te enseño mi manera de formar las rosas, una manera muy fácil. Para ello necesitas un clavo, es una herramienta muy accesible e importante, la encontramos en tienda de repostería donde compras las boquillas. Le colocas un poco de merengue italiano como para formar el centro de la rosa y ahora le pasas por encima tipo cinta como para cubrir 2 o 3 veces. Luego vas formando los pétalos, la boquilla siempre a la parte gruesa hacia abajo. De esta manera consigues unas rosas blancas con la punta roja. Quedan muy bonitas y diferentes. Con esta cantidad de merengue italiano puedes forrar una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta y te dará para hacer decoración en rosas 3 o 5 rosas más alguna decoración finita.
Hoy vamos a preparar un merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera y, como puedes ver, es una buttercream a prueba de gravedad. Por más veces que gire el plato, la crema no se cae, sigue intacta, está perfecta. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener, la bates por unos minutos y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. En donde yo vivo hace muchísima calor, por lo tanto saqué el paquete de mantequilla de la nevera solo media hora antes de empezar con la receta. El siguiente paso, coloca una cazuela al fuego y agrega un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Deja que hierva a fuego medio alto por unos minutos o hasta alcanzar una temperatura de 118 grados. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo a saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con Ferrero Rocher. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo. Por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Aparte, en el bol de la batidora coloca 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la mitad de un vaso o las claras de 3 huevos, más una cucharita de azúcar o un sobre de azúcar de vainilla, que serían 8 gramos. Empieza a batir a velocidad alta mientras se cocina el almíbar. Ahora te enseño un truco por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de silicona, la mayoría suelen traer un agujerito pequeño. Sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar ya está listo. En 6 minutos ya tenemos listo el almíbar. Ahora añades media cucharita de sal de frutas con sabor a limón. Te cuento que si no sabes dónde comprar la sal de frutas con sabor a limón, en España yo lo compro en el supermercado, está junto con el bicarbonato de sodio. También lo encuentras en las farmacias, ya que es un efervescente. Ahora mezcla un poco el almíbar y lo añades en forma de hilo a las claras. Añade media cucharita de extracto de vainilla y sigue batiendo tu merengue a velocidad alta hasta que sientas que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano. En total son 10 minutos para esta cantidad. Está perfecto para rellenar, cubrir o decorar tartas y postres, por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y Ferrero Rocher para transformarlo en una crema ideal para rellenar y cubrir tartas en fondant, tartas 3D, muchísimos tipos de postres, y también es una crema perfecta para decorar con manga pastelera y para decorar cupcakes. Siguiente paso, agrega la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, firme, brillante y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido. Durante todo el verano es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 3 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir saborizantes, dulce de leche, caramelo, esencias o chocolate derretido y enfriado. En esta receta le añadiré Ferrero Rocher
y te enseño una manera muy fácil para conseguir una crema deliciosa y espectacular. Tritura 6 bombones de Ferrero Rocher con 50 ml de leche muy caliente y pasas la mezcla por un colador. Aquí te enseño dos maneras de realizar esta crema. Primero añades la mezcla de Ferrero Rocher, la parte fina, sin los trozos de almendras. Mezcla con la batidora a velocidad baja, sin miedo, la crema no se corta, tiene una textura muy firme y la mezcla de Ferrero Rocher le dará un color muy bonito y de sabor ni te cuento. Está riquísima de verdad. La tienes que probar y espero que me lo cuentes en los comentarios. Paso la mitad del merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher a una manga pastelera con boquilla número 1E y la otra parte le añado la mezcla que tiene los trozos de almendras. Tanto una como la otra sirve para rellenar y decorar tartas. Te enseño las dos maneras y así puedes elegir la que más te guste. Como te conté antes, que hace mucha calor, te digo que la crema tal cual para rellenar puedes utilizarla. Pero para decorar, aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríe un poco. Nada, unos 5 o 10 minutos y listo. Podrás decorar y la crema se marcará mucho mejor. También te digo que si no tienes Ferrero Rocher, puedes mezclar cacao puro o chocolate con leche muy caliente y almendras. Tritura todo junto y listo. Espero te haya gustado mi receta y que la pruebes y me comentes qué tal. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. En este tutorial paso a paso aprenderás a elaborar la famosa crema suiza de mantequilla o también lo llamamos merengue suizo con mantequilla. En este tutorial utilizaré batidora manual, es decir, batidora casera. Te voy a mostrar los ingredientes y cantidades en peso y también las medidas en vaso.
Casi todo el vídeo utilizo un cronómetro y de esta manera te ayudaré y sabrás el tiempo que necesitas para cada fase hasta conseguir tu merengue suizo con mantequilla perfecto, firme y delicioso. Empieza con la receta. Primer paso, separa las claras de la yema de los 3 huevos. Hazlo uno por uno, así te será más fácil apartarlo por si se cae un poco de yema. Como puedes ver, cada clara pesa 40 gramos aproximado. En total, las 3 claras pesan 125 gramos, lo que sería más de la mitad del vaso. En 2 vasos iguales pesaré 125 gramos de azúcar en cada vaso. La mantequilla sin sal sería 375 gramos y si no tienes una báscula, eso sería un paquete y medio o un poquito más. La mantequilla que yo utilizo es a punto de pomada, es decir, blandita, que se hunda el dedo al apretar, pero no derretida. Para preparar el merengue suizo, coloca una cazuela al fuego y vierte medio litro de agua. Cuando empiece a hervir el agua, pon un bol de cristal encima y añada las claras de huevo y el azúcar. Pondré en marcha el cronómetro que tengo preparado y así sabrás el tiempo exacto de cada paso. Con unas varillas vas a remover constante. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar entre 55 y 60 grados o hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy calentita y el azúcar se ha disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que baje la temperatura a temperatura ambiente. Tienes que hacer bajar la temperatura y montar el merengue suizo, si no cuando añadas la mantequilla se derretirá y parecerá una sopa cortada. Como puedes ver, vuelvo a poner el cronómetro y en 5 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo, está en 35 grados. Perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco.
Ahora empieza a añadir la mantequilla cubito a cubito y con la batidora a velocidad mínima. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue y añade todos los cubitos de mantequilla y ya verás que se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado y listo para usar. Mira qué bonito. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia y se transforma en una crema deliciosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, forrar y decorar tus tartas y cupcakes. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede conservar en la nevera por 5 días, incluso se puede congelar. En total son casi 9 minutos para conseguir esta crema. También ten en cuenta que es poca cantidad. Esta crema es perfecta para usarla en verano. Aguanta fuera de la nevera por varias horas. Que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en la sombra o un sitio fresquito durante la fiesta. Por último, añádele tu sabor preferido. Yo utilizo esencia de vainilla media cucharita. También le puedes añadir alguna pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, queso crema, dulce de leche, poco a poco sin excederse en el batido y tampoco subir la velocidad. Incluso si ves necesario, integra con una espátula. Ahora te voy a enseñar cómo teñir esta crema. Yo utilizo siempre colorante comestible en gel. Hago 2 montoncitos de crema y pongo 2 gotitas de colorante en cada montón. Mezclo suave con una espátula. No te aconsejo mezclar con la batidora, al menos que quieras teñir toda la cantidad, y lo puedes hacer durante el batido. A uno de los montones le agrego una cucharita de queso crema tipo Filadelfia. Sigo mezclando suave y sin añadir más colorante. Mira el cambio que hace la crema. ¡Brutal! Añadir queso crema, ojo, en poca cantidad, hace potenciar el color.
Ahora el montoncito de crema azul claro lo parto por la mitad y a una parte le agrego más colorante y un poquito más de queso crema. Y mira el color más bonito que nos queda. Espero que te sirva este truco y consejo. En 4 minutos hemos conseguido 3 tonos diferentes y bonitos con el mismo bote de colorante y una cucharita y media de queso crema. Ahora voy a formar unas rosas con estos colores tan bonitos y aparte quiero que vean qué bonitas quedan con este merengue suizo con mantequilla, que bien se marca y lo firme que queda. Espero que con este tutorial haya resuelto muchas de vuestras dudas. Es un tutorial completo para principiantes. Yo creo que les ayudará muchísimo a la hora de elaborar este merengue suizo con mantequilla. Muchísimas gracias por mirar mi vídeo. Espero vuestros comentarios y compartir por favor. Muchas gracias y hasta pronto.
vamos a preparar una deliciosa crema de chocolate blanco que te servirá para rellenar, decorar varios postres, tartas y cupcakes. La crema de chocolate blanco es sin duda una de mis preferidas. Me encanta porque se puede combinar con 1001 sabores: vainilla, frambuesa, lima, limón, chocolate negro. Vamos, que es la crema perfecta. Derrite 150 gramos de chocolate blanco al baño María o en el microondas. Yo prefiero hacerlo a baño María, ya que el chocolate blanco es muy delicado y es fácil que se queme. Así vas controlando sin añadir más calor del necesario. Deja enfriar el chocolate y lo apartas por ahora. Aquí te enseño la textura que tiene que tener la mantequilla. Tiene que estar a punto de pomada, pero no derretida. Agrega 250 gramos y bate a velocidad media alta por 2 minutos o hasta que blanquee. Añade 250 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, lo que sería 11 cucharadas soperas colmadas, y añade un poco de leche, en total serían 2 cucharadas. El azúcar lo añades en 2 tandas y mezcla un poco la mantequilla y el azúcar para evitar que se levante una nube de polvo. Esta crema con la batidora profesional queda aún mucho mejor, pero como en casi todos mis tutoriales enseño con batidora manual, para los que no disponen de una batidora profesional, pienso que les ayudo muchísimo y de esta manera les da confianza y ven la textura que tienen las cremas, y lo más importante, que utilizando batidora manual no se cortan las cremas, quedan igual de firmes y suaves. Añades todo el azúcar y el resto de la leche, mezcla un poco con la batidora apagada y bate a velocidad alta por 3-4 minutos. Cuando la crema tenga esta textura, le añades los 150 gramos de chocolate derretido y enfriado. Esto significa que el chocolate siga líquido, pero que al tocarlo con el dedo no notes calor. Bate por 2 minutos más. Cuanto más bates, más consistencia tendrá la crema. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por un día, en la nevera en recipiente hermético por una semana. También se puede congelar hasta 3 meses. Para descongelar, deja que la crema de mantequilla con chocolate blanco vuelva a temperatura ambiente y la vuelve a batir antes de usar. Está perfecta, tiene la textura firme, cremosa y suave. Aquí te enseño cómo teñir esta crema. Te aconsejo colorantes en gel, dan mucho mejor resultado. Con solo una gota de cada color, queda un tono pastel muy bonito.
También te enseño cómo añadir varios tonos en la misma manga pastelera. Para decorar una tarta con rosetones o unos cupcakes, quedan muy bonitos de esta manera. Las boquillas que utilizo son la boquilla 1M de Wilton y la boquilla 1E. Esta boquilla me fascina. Espero que te haya gustado la receta de hoy, espero que la pruebes y me comentes los postres que has elaborado con esta crema riquísima. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchas recetas de cremas como el merengue italiano, el merengue suizo de mantequilla, el buttercream americano, la famosa crema francesa que se elabora con yemas de huevo y muchas cremas más para decorar, rellenar tartas, pasteles y cupcakes. En el tutorial de hoy elaboramos una buttercream diferente, mucho mejor y más fácil que la buttercream original. Empieza por añadir agua muy caliente al azúcar glass. La cantidad de azúcar glass que yo utilizo es de 200 gramos y unos 80 mililitros de agua muy caliente. Remueve muy bien para desintegrar el azúcar glass y lo apartas por ahora. Con este paso te será muy fácil elaborar la buttercream sin pensar que al comer la crema notarás los granitos de azúcar. Con este truco te resultará una crema de mantequilla muy suave y sedosa al paladar. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida con 82% de grasa. Para esta receta utilizo 400 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, a temperatura ambiente. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave, a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Acrema la mantequilla por unos minutos y le agregas la mitad de la mezcla de azúcar impalpable y agua caliente. Esta receta yo la elaboro con batidora manual para enseñarte que se puede y la textura que queda. Pero si dispones de una batidora profesional, utilízala y verás que conseguirás una buttercream suave, sedosa y firme en un instante. La cantidad de azúcar glass puede variar según la temperatura. En invierno podrás poner la misma cantidad de azúcar glass mezclado con agua muy caliente, pero en verano es probable que tengas que añadir un poquito más a la receta para que el buttercream quede aún más firme y consistente. También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tus tartas, muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa. También encuentras tutoriales con el merengue suizo de mantequilla y muchos tipos más. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te será muy fácil encontrarlas. Añade 200 gramos de leche condensada y una cucharada de coñac y mezcla por un minuto. La receta original tiene sabor a vainilla, pero le puedes añadir cualquier aroma que desees. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, cacao en polvo, dulce de leche, Nutella o mermeladas y puré de frutas. Esta crema se conserva en la nevera por 7 días. Puedes incluso congelarla, pero siempre que la vuelvas a usar, debes dejarla a temperatura ambiente hasta que esté lista. Este buttercream aguanta muy bien a temperatura ambiente por 5 horas o más, pero no aguanta altas temperaturas. Con esta cantidad de buttercream puedes forrar una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alta más una decoración simple.
También puedes forar una tarta y luego cubrirla con fondant, queda muy firme y muy lisa. Es una crema perfecta para alisar. Bajo mi punto de vista, esta crema es mejor y más fácil de elaborar que la buttercream original. Aquí te quiero enseñar cómo puedes darle color a esta crema. Para teñir el buttercream, elige colorantes en gel o colorantes en pasta y de buena calidad. Siempre te darán mejores resultados que los colorantes líquidos. Si quieres intensificar el color del buttercream, tienes que añadir más cantidad de colorante. Si buscas tonos suaves, tonos pastel, ves agregando de una en una las gotas de colorante y mezclas hasta conseguir el tono que quieras. Es una crema perfecta, mira qué bonito queda, como se marca con la manga pastelera, es suave y sedosa. Esta crema también es perfecta para formar flores, para hacer decoraciones con las boquillas rusas. Esta crema tiene un sabor muy rico y no es muy dulce. También te digo que puedes añadir más cantidad de azúcar si lo deseas o restar si te parece muy dulce. Elaboramos una crema exquisita de caramelo y café donde utilizamos huevos enteros. Es decir, casi todas las cremas llevan clara de huevo o yema de huevo, pues esta receta es bien diferente. Utilizamos huevos enteros. El resultado es una crema delicada con un rico sabor a caramelo y con una textura muy agradable al paladar. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera, sirve para rellenar y decorar tartas, pasteles y cupcakes. Combina muy bien con cualquier tipo de bizcocho. Simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Primer paso, agrega 60 gramos de azúcar y 20 mililitros de agua. Lo dejas que se disuelva a fuego medio bajo sin dejar de remover hasta que tome un color bonito a caramelo. Le agregas 50 mililitros de café y 50 mililitros de nata líquida para montar. Lo hierves un minuto más y lo apartas por ahora. Aparte en un bol, mezcla 150 gramos de azúcar con 2 huevos enteros.
Mezcla bien con unas varillas y agregas el caramelo templadito de poco a poco. Lo vuelves a pasar todo a la cazuela y de nuevo al fuego. Esta vez fuego medio alto y removiendo constante hasta que hierva y espese muy bien, que tenga la consistencia de una mermelada. Una vez espesa, apartamos la cazuela del fuego, la tapamos y dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente. Por lo último, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por un minuto y le añades en varias tandas la crema de caramelo y huevos. La crema tiene que estar fría por completo. Mira qué textura tiene, está deliciosa y con un rico sabor a caramelo y café. Aquí te dejo un truco. Así, tal cual, sin mantequilla, la puedes utilizar para rellenar en capas finas los pasteles, alguna capa en tartas o para rellenar los cupcakes. Vas agregando varias cucharadas y sigue batiendo. La crema tiene una textura muy firme. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 6 horas o más. Es una crema resistente al clima cálido y a la humedad. En la nevera aguanta por 5 días. Esta crema se puede congelar y podrá durar un mes sin problemas. Para descongelar esta crema de mantequilla con caramelo, la regla general es transferirla del congelador a la nevera y dejar que vuelva a la vida gradualmente. Se le puede añadir colorante en gel o colorante en polvo. Toma colores suaves, pastel muy bonitos con poca cantidad de colorante. Si buscas color fuerte, añade bastante cantidad de colorante de poco a poco y mezcla suave. Aquí te enseño cómo de bonito se marca y la textura firme que tiene la crema. Las boquillas que utilizo son las boquillas número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. Vamos a preparar el merengue italiano con mantequilla y chocolate.
Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera, sirve para rellenar tartas y muchos tipos de postre, está deliciosa y es perfecta. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por 1 minuto y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. Siguiente paso, colocas una cazuela al fuego y agrega un vaso lleno de azúcar que son 200 gramos y menos de medio vaso de agua que son 70 mililitros. Aparte en el bol de la batidora le agregas medio vaso de claras de huevo que serían las claras de 3 huevos y un sobre de azúcar de vainilla o una cucharita de azúcar blanca normal. Como puedes ver coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo en saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con chocolate. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Deja que hierva el almíbar a fuego medio alto y también pon en marcha la batidora con las claras de huevo. Esta crema se puede realizar perfectamente con una batidora manual, batidora casera. Si dispones de un termómetro, la temperatura ideal del almíbar sería 115-118 grados. Si no dispones de un termómetro, aquí te enseño un truco. Ahora coge una espátula, la mayoría traen un agujero pequeño, lo sumerges en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, tu almíbar está perfecto. Mira la textura del almíbar, ya bastante espesa, casi caramelo. Le añades una cucharita de sal de frutas con sabor a limón, mezclas un poco y lo añades en forma de hilo a las claras que están montando. Si no tienes sal de frutas con sabor a limón o no te gusta, lo puedes sustituir por una cucharita de jugo de limón a que añades a las claras que están montando. Bate a velocidad alta hasta que notes que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano brillante y firme. En total son 10 minutos para esta cantidad. Así está perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres, por si lo quieres utilizar así tal cual, pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y cacao puro para transformarlo en una crema de chocolate ideal y resistente al calor. Es decir, una buttercream italiano de chocolate perfecto. Siguiente paso, le agregas la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, brillante, firme y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido durante todo el verano. Es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 3 días, incluso la puedes congelar
y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, saborizantes, dulce de leche, caramelo o esencias. Ahora le voy a añadir cacao puro, unas 5 cucharadas soperas. La voy a batir a velocidad baja por 1 o 2 minutos, solo hasta integrar y listo. Esta crema así recién acabada la puedes utilizar para rellenar o forrar tartas, pero para decorar con manga pastelera, aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríen un poco, nada, unos 5 minutos y listo. Normalmente el buttercream es muy sensible al calor por la mantequilla, pero cuando se mezcla con el merengue italiano obtiene mucha más estabilidad. El merengue le aporta una textura sedosa, ligera, permite que utilicemos mucho menos azúcar. A pesar de tener una gran cantidad de mantequilla, esta crema no sabe grasoso ni a mantequilla pura. Al contrario, tenemos un frosting estable y muy delicioso que se complementa muy bien con pasteles de diferentes sabores. Como puedes ver, es muy útil, práctico y versátil. Espero se animen a probarlo y me cuenten cómo les quedó. También te quiero enseñar qué pasa si lo dejas en la nevera por más tiempo. La crema empieza a endurecer, cuesta mucho que salga de la manga pastelera y aparte tiene una textura diferente. Aquí lo puedes notar, se ve muy bien la diferencia. Hoy preparamos una deliciosa crema Raffaello que nos sirve para rellenar tartas, pasteles, macarons y para decorar unos ricos cupcakes. Añade 30 gramos de maicena. Luego le añades 150 gramos de leche condensada. 2 sobres de azúcar de vainilla al que puedes sustituir por una cucharadita de esencia de vainilla. Y añade una parte de los 400 mililitros de leche. La otra parte de leche la añades a una cazuela para luego llevarla a hervir. Remueve bien la mezcla con maicena y la apartas por ahora. Cuando esté caliente la leche le agregas lo que es la mezcla con maicena y remueves constante por 4 o 5 minutos hasta que hierva bastante y haya espesado bien. Cuéntame de qué país me estás viendo. También me gustaría saber cuál de las cremas que tengo en mi canal has elaborado, si te salió bien, si te gustó el sabor o qué es lo que le cambiarías. Retira la cazuela del fuego y le añades 100 gramos de chocolate blanco. Mezcla hasta que se haya derretido el chocolate y le añades 100 gramos de coco rallado.
Integra bien el coco, cambia la crema a otro recipiente, la cubres con plástico y la dejas enfriar por completo a temperatura ambiente. Siguiente paso es batir y acremar 250 gramos de mantequilla blandita. Esta es la textura que debe tener. Yo utilizo mantequilla sin sal y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina o manteca vegetal. También te aconsejo que tanto la crema como la mantequilla tengan la misma temperatura. De esta manera evitarás a que se corte la crema. Vas agregando varias cucharadas de crema con coco a la mantequilla y bate solo hasta integrar. Repites lo mismo hasta acabar de agregar la crema. No hace falta sobrebatir, solo integrar. Esta crema aguanta muy bien a temperatura ambiente por varias horas. Aguanta en la nevera por 5 días. El resultado es una crema firme, suave y deliciosa que sirve para rellenar tartas, pasteles de plancha, macarons, galletas, sirve para decorar pastelitos y cupcakes. Es una crema perfecta, sin nata, sin queso mascarpone, sin queso crema. Es una crema económica y con un sabor delicioso a coco y chocolate blanco perfecto para cualquier tipo de postre. Hoy elaboramos una sencilla, deliciosa y económica crema de caramelo sin huevo, perfecta para rellenar láminas de pasteles, tartas en varias capas, cupcakes y muchísimos tipos de pastelitos o galletas. Esta crema combina muy bien con cualquier tipo de bizcocho. Es una crema muy firme, perfecta, que se marca muy bien con la manga pastelera. Primer paso, prepara 500 ml de leche y 50 gramos de maicena, lo que sería 2 cucharadas soperas colmadas. Disuelve los 50 gramos de maicena con un poquito de leche, mezcla bien y lo apartas por ahora. Siguiente paso, prepara una sartén o una cazuela con fondo grueso. Le añades 300 gramos de azúcar, lo que sería 15 cucharadas soperas, y lo llevas a fuego medio bajo y esperas a que empiece a derretirse sin dejar de remover. Ten cuidado de caramelizar el azúcar sin quemarlo. El azúcar quemada puede volverse amarga si se carameliza en exceso, pero no debe quedar demasiado rubio porque no tendría su aroma específico. Ahora le añades la leche con mucho cuidado de no quemarte. Remueves un poco y lo dejas hervir hasta que se disuelva el caramelo por completo. Le añades un sobre de azúcar avainillado o una cucharita de esencia de vainilla y media cucharita de sal. Si quieres le puedes añadir un poco más de sal porque va muy bien con el caramelo, realzando su sabor y cortando su dulzura. También le añades la maicena disuelta con la leche. Remueves constante con unas varillas hasta que empiece a hervir de nuevo y con mucho cuidado de no dejar que se formen grumos. La crema de caramelo es fácil de preparar, es económica y recomendada para los alérgicos al huevo. Podría decir que es una salsa blanca bechamel con azúcar quemada. Simple. Antiguamente se usaba harina, pero hoy tenemos maicena. Su ventaja es que hierve al instante, mientras que la harina debe hervirse durante al menos 5 minutos. Cuidado, si quieres usar harina tendrás que duplicar la cantidad de la receta. Nunca puedes sustituir partes iguales de maicena con harina porque la maicena es mucho más concentrada. Pasa el caramelo a otro recipiente frío, lo cubres con plástico directamente sobre la superficie para que no forme una costra
y lo dejas enfriar a temperatura ambiente sin meterlo en la nevera. Debe tener la misma temperatura que la mantequilla. Este proceso te tardará unas 2 o 3 horas, por lo tanto conviene preparar el caramelo con antelación. Añade 350 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Esta es la textura que debe tener, blandita. La bates para cremar por 1 minuto y la apartas por ahora. En otro bol pasas la crema de caramelo ya enfriada y muy endurecida y la empiezas a batir por 1 o 2 minutos hasta que se vuelva un poquito cremosa. Le añades la mitad de la mantequilla y sigues batiendo. Según vas añadiendo mantequilla, la crema se volverá más firme, cremosa y de un color caramelo muy bonito. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con la batidora a alta velocidad durante 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. La crema de caramelo la puedes utilizar al momento o guardarla en la nevera en caja hermética durante una semana. No olvides sacarla de la nevera unas horas antes de usarla porque necesita ablandarse. Puedes alternar esta crema con una crema de vainilla o chocolate, crema de café. Todas estas cremas las encuentras en mi canal en la lista de cremas para tartas. Se pueden hacer estupendas combinaciones de láminas, bizcochos para tartas y cremas. Espero que te haya gustado esta receta sencilla de crema de caramelo y mantequilla y que la pruebes pronto. La crema de caramelo y mantequilla se puede utilizar para rellenar bizcocho clásico de vainilla, bizcocho con cacao, mini tartas, galletas, macarons o rellenar un rico bizcocho con nueces. Y este será mi próximo tutorial en mi canal pequeño Tunde Recetas Fáciles. Elaboramos una ganache de chocolate negro y Coca-Cola, sin nata y sin leche condensada. La ganache de chocolate es la cobertura más rica y golosa en cualquier receta de repostería. Para una tarta, un bizcocho, unos pasteles, pero también como relleno es una crema perfecta y deliciosa. Agrega una cucharita de azúcar blanca común y 40 gramos de miel, lo que serían 2 cucharadas soperas. Prepara 100 ml de Coca-Cola, lo que sería menos de medio vaso, y lo apartas por ahora. Lleva la cazuela al fuego y calienta el azúcar y la miel por 1 o 2 minutos más o menos a fuego medio bajo, con mucho cuidado de no quemar el caramelo. Añade los 100 ml de Coca-Cola y deja que hierva por medio minuto más y listo. Aparte prepara 250 gramos de chocolate negro. Yo utilizo gotas de chocolate. Si tú utilizas chocolate en tableta, lo partes en trocitos pequeños para que se funda fácilmente. Le agregas el caramelo con la Coca-Cola caliente por encima y lo dejas descansar por unos segundos.
Cuando empieces a remover, no te asustes, mira, parece como cortado, pero enseguida, según se funde el chocolate, se integrará bien. Le añades 50 gramos de mantequilla y sigues removiendo hasta que se haya fundido todo por completo y consigues una ganache de chocolate lisa y brillante. Deja reposar la ganache a temperatura ambiente tapada a piel con papel film hasta que tenga la consistencia que desees. Mira qué textura cremosa tiene, la dejé reposar por 1 hora. Esta es una consistencia media para rellenar tartas o postres y también para decorar con manga pastelera. Ahora aparto un poco de ganache, nada, una cucharada, la caliento por unos segundos en el microondas y te enseño la textura que tiene, cómo brilla y chorea de bonito para hacer un drip en la tarta por si lo necesitas. Esta ganache tal cual, con esta consistencia ya endurecida, la puedes utilizar para elaborar unas ricas trufas de chocolate. Esta crema aguanta muy bien a temperatura ambiente por 5 horas o más, se conserva en la nevera por 2 semanas bien tapada y para que vuelva a su textura cremosa, por si endureció, la llevas al microondas por poco tiempo o al baño María, siempre removiendo y mezclar bien. Hoy vamos a aprender unas técnicas básicas para elaborar unas bonitas rosas, en cómo teñir el merengue italiano y te voy a dar consejos, trucos y ayudas sobre posibles fallos en elaborar este merengue italiano extra firme y cómo solucionarlos. Primero reparte merengue italiano en varios boles según los colores que quieras conseguir. Te aconsejo utilizar colorantes en gel, obtendrás mucho mejor resultado. Yo utilizo colorantes en gel, 3 marcas diferentes, para que veas el resultado, lo bien que tiñen, que no cambian la textura del merengue para nada, sigue igual de firme y brillante.
Para conseguir tono más suave o tono más fuerte, esto depende de la cantidad de colorante que le añades. Los colorantes en gel que yo utilizo son colorantes fuertes y de buena calidad, pero aún así, si buscas tono rojo fuerte o color negro, tendrás que añadir mucha cantidad de colorante para obtenerlo. Para el tono verde oscuro le tuve que añadir colorante verde varias veces más una gota de colorante negro. Para elaborar las rosas voy a utilizar boquillas de diferentes marcas, más grandes y más pequeñas. Esta es la boquilla número 128 para elaborar rosas grandes. Esta es una boquilla curvada para pétalos, es la número 874, es una boquilla para elaborar rosas grandes muy bonitas. Aquí tengo dos boquillas casi idénticas, de diferentes marcas, pero del mismo número, el número 125. Estas dos boquillas también son idénticas, una sin número comprada en AliExpress y la otra el número 123. Las siguientes son las boquillas para hojas, número 68 y número 113. Aquí te enseño unos conos de arroz comprados también en AliExpress. Sirven muchísimo para formar las rosas junto con este soporte o clavo para repostería. Para colocar la boquilla en la manga pastelera, hazlo de esta manera. Desliza el pico dentro de la manga hasta que encaje y corta la punta de la manga pastelera. Coloca la manga pastelera en un vaso alto, dobla hacia afuera cubriendo el vaso con la manga. Ahora puedes agregar el merengue a cucharadas fácilmente. Cierra la manga pastelera con un clip de cocina y lo apartas por ahora. Haz lo mismo, los mismos pasos con las siguientes boquillas. Aquí vamos a formar las rosas. Coloca un poquito de merengue al clavo y le colocas el cono de arroz. Empieza a formar la rosa. Cuando decoras, presta atención a la velocidad y la presión. Los principiantes tienden a decorar lento al principio, lo que le da un aspecto desigual. La presión también es importante. Demasiado hará que la decoración se deforme y si presionas poco vas a tener un trabajo con un aspecto tembloroso. Una vez que te sientas cómodo, todo esto mejora. No hay nada que preocuparse, inténtalo las veces que sea necesario. Dicen que la práctica hace al maestro, pues eso amigos, vamos a practicar. Mientras miras, disfrutas y aprendes cómo decorar con estas boquillas, yo te hablaré sobre los posibles fallos que puedas tener en elaborar este merengue italiano extra firme. El merengue queda en punto firme, pero al decorar empieza a caer como si se derritiera. Las posibles causas son no batir suficiente el merengue. Además, si hay mucha humedad en el ambiente, esto también contribuye a que el merengue afloje. El merengue queda como chicloso y no alisa bien. Esto sucede cuando el almíbar preparado tiene demasiada azúcar en relación con la cantidad de claras. También sucede cuando se deja pasar el punto del almíbar. El merengue queda como una espuma suave. Esto pasa cuando la medida de claras es mayor a la indicada con relación al almíbar o cuando no se bate bien el merengue, lo suficiente hasta que quede bien cremoso, brillante y extra firme. Después de preparar el merengue,
merengue y en reposo empieza a decantar líquido como si se separara el almíbar del batido de las claras. Eso sucede cuando se han batido mucho las claras antes de agregar el almíbar, quedó flojo el punto del almíbar, se agregó muy rápido el almíbar a las claras y cuando no se bate lo suficiente el merengue. Así queda de bonita, firme, perfecta y bien marcada la decoración con este merengue italiano extra firme. Te animo a que elabores esta receta sin miedo. En el tutorial paso a paso te lo explico de la manera más sencilla. Comparte este tutorial con tus amigos, comenta si has elaborado ya esta receta, este merengue italiano firme y perfecto. Antes de acabar, te quiero enseñar de cómo queda este merengue y esta decoración después de estar 3 días en la nevera. Sigue igual, los colores no cambiaron para nada. Lo guardé en la nevera tal cual como lo ves sin tapar el plato. Lo único que cambió es que se ha secado, pero eso es normal. Puedes ver que no hay líquido en el plato, el merengue italiano está perfecto. Hoy elaboramos un rico y perfecto frosting de queso, ideal para cubrir, rellenar y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres. Es una crema básica muy sencilla de hacer, con ingredientes muy comunes. Es una crema absolutamente deliciosa que seguro te encantará su sabor y su textura. Añade 300 gramos de mantequilla a punto de pomada, es decir, blandita, así tiene que estar, y 150 gramos de azúcar glass, azúcar impalpable. Voy a colocar un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo exacto de batido que necesitas para esta cantidad. Bate la mantequilla con el azúcar por 4 minutos a velocidad alta o hasta que veas que tiene la textura muy cremosa. Esta crema la puedes elaborar también con una batidora manual, quedará igual de perfecta y firme. Repasa los laterales del bol y sigue batiendo por 1 minuto más. Vuelves a repasar y recoger la crema y añades una cucharita de esencia de limón. Añades también 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia o queso similar muy frío y bate nada más solo hasta integrar, unos 30 segundos y listo. Así tiene que quedar con esta textura firme y perfecta. No tengas miedo en elaborar esta crema, no se corta, es muy fácil de elaborar y en muy poco tiempo. Es muy importante seguir estos pasos, la temperatura de la mantequilla a punto de pomada y la crema muy fría y batir solo hasta integrar, nada más. A esta crema le puedes agregar colorantes en gel y mezclar suave. Le puedes agregar chocolate blanco derretido y enfriado, queda muy rica. Es una crema firme, se marca muy bien con la manga pastelera, la decoración queda muy marcada y muy bonita.
Hoy elaboramos una sencilla receta de una clásica crema casera batida al baño María. Sabe a chocolate aunque no contiene ni una gota. Es una crema fina, sabrosa y muy fácil de preparar. Añade 4 huevos enteros en un bol de metal o de cristal. Añade 200 gramos de azúcar, una cucharita de esencia de vainilla, media cucharita de sal y añades 60 gramos de cacao puro. Elige una cazuela adecuada en la que pones 3 dedos de agua a hervir. El agua hirviendo no debe tocar el fondo del recipiente. Es importante que el bol del metal con la crema asiente bien sobre la cazuela con agua para que no se escape el vapor por los lados. Coloque el recipiente con la crema sobre la cazuela con el agua caliente y comience a mezclar constante. Este proceso te llevará unos 8-10 minutos. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal sería 70-75 grados. Si no tienes termómetro, tendrás que probar la temperatura con tus dedos. Cuando sientas que está caliente, no solo tibio, tiene que estar muy caliente, sacas el recipiente del baño María. Me tomó exactamente 10 minutos desde que lo puse al vapor y lo quité. 10 minutos para esta cantidad. Ahora apartas el bol y dejas que enfríe la crema por completo a temperatura ambiente. Ahora bates la mantequilla. 400 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por 2 minutos hasta que se vuelva cremosa. A este punto le vas agregando la crema de cacao enfriada. La agregas en 2 o 3 tandas y bates después de cada vez que agregues. Al final se verá así, suave, brillante, cremosa y firme. Esta crema oscurece aún más el color el día siguiente. Esta crema se puede conservar sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapadita. Para que vuelva a ponerse cremosa y suave, solo tienes que dejarla a temperatura ambiente al menos 5 horas antes de usarla. Es una crema muy firme que se marca muy bien con la manga pastelera. Te comento que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre. Aquí te dejo la lista de cremas para tartas y la encuentras en la descripción del vídeo también. Espero que te haya gustado esta receta de crema de cacao con huevos y mantequilla. Es una crema simple, suave y perfecta. Es una crema sin chocolate, sin nata, sin gelatina. A esta crema le puedes reducir un poco la cantidad de azúcar o la cantidad de mantequilla. La mantequilla no se puede sustituir por margarina o manteca. Hoy te enseño a elaborar una riquísima crema de nueces hervidas en leche con mantequilla. Es una crema muy antigua, una receta que elaboraban nuestras bisabuelas, sin huevos, aromática y muy sabrosa. Primer paso, tuesta 300 gramos de nueces así tal cual sin añadir grasa en una sartén y por unos minutos. Deja enfriar las nueces por completo y las trituras. No se pueden triturar calientes porque se vuelven aceitosas. Lo siguiente, disuelve 20 gramos de maicena con un poquito de leche y lo apartas por ahora.
Aparte, en una cazuela añades la leche, en total utilizas 250 mililitros, añade 200 gramos de azúcar, una cucharita de esencia de vainilla, media cucharita de sal y remueves constante hasta que hierva por unos minutos y el azúcar se haya disuelto por completo. A este punto, cuando hierva fuerte, le bajas el fuego y añades la mezcla de leche con la maicena. Remueve un poco para integrar y le echas las nueces trituradas. Mezcla bien y deja que hierva por 1 o 2 minutos y listo. Apaga el fuego y deja que enfríe por completo a temperatura ambiente. Añade 500 gramos de mantequilla blandita, esta es la textura que debe tener. La mantequilla que yo utilizo es de 82% grasa y sin sal añadida, no sirve utilizar margarina. Bate por unos minutos para cremar un poco y le vas añadiendo la crema de nueces en varias tandas. Es muy importante que tanto la crema con nueces como la mantequilla tengan la misma temperatura, la temperatura ambiente. Si se corta la crema, no te asustes. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con una batidora a velocidad alta por 10-15 minutos. Vigila la crema y verás cómo vuelve a ser cremosa. Te comento que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postre. Aquí te dejo la lista con cremas para tartas y la encuentras en la descripción del vídeo también. Al final la crema queda así, suave, fina, llena de crujientes trocitos de nuez tostada, una verdadera delicia. Hoy elaboramos la crema pastelera de limón, una crema riquísima, muy fácil de preparar y perfecta para rellenar y decorar postres. Añade 500 mililitros de leche en una cazuela, la cáscara de medio limón, una cucharita de extracto de vainilla y la llevas a calentar a fuego medio bajo, pero que no llegue a hervir. Mientras se calienta la leche, exprime un limón y lo apartas por ahora. Aparte, en otra cacerola, añade 6 yemas de huevo, 150 gramos de azúcar blanca común y mezcla un poco. Añade un poquito de los 500 mililitros de leche caliente y vuelves a mezclar. Lo siguiente, le añades 50 gramos de fécula de maíz o maicena,
mezcla hasta integrar y agregas toda la cantidad de leche restante. Le añades también el jugo de limón y lo llevas a la estufa. Lo hierves a fuego medio alto sin dejar de remover hasta que espese bien. Ahora el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Yo le voy a añadir 60 gramos de mantequilla, por eso te digo que es opcional. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa y más brillante. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre. La crema pastelera tiene que enfriarse completamente antes de utilizarla. Para evitar que al enfriar forme costra, cúbrela con film transparente, asegúrate que el film esté en contacto con la crema. Yo la dejo enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizar la crema pastelera la voy a batir un poco. Este paso lo puedes hacer también con unas varillas de mano. Para conservar la crema pastelera que ha sobrado, la guardas en un recipiente hermético con un film transparente apoyado directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera unos 3 o 4 días máximo. No es conveniente congelar la crema pastelera, ya que al descongelarse pierde mucho de su textura. Puedes añadirle cualquier aroma, extracto o pasta a la crema pastelera, incluso puedes añadirle un toque de licor. Hoy vamos a preparar una riquísima crema de mantequilla con bechamel. Una crema firme, suave y deliciosa que sirve para rellenar tartas, pasteles y para decorar con manga pastelera. En una cazuela con fondo grueso, añade 60 gramos de harina común, lo que sería 4 cucharadas. Añade 150 gramos de azúcar común, lo que sería 9 cucharadas. Una cucharita de esencia de vainilla y 250 mililitros de leche. Mezcla todo lo que puedas para que no haya grumos. Utiliza unas varillas y mezcla constante a fuego medio alto hasta que espese muy bien la bechamel. Cuando ya está espesa, deja cocinar la crema por unos segundos más. Cambia la bechamel en otro recipiente, la cubres con film transparente y la dejas enfriar a temperatura ambiente. Bate la bechamel enfriada por unos segundos y la apartas por ahora. Este paso lo haces para suavizar un poco la bechamel y no tener que batir por mucho tiempo cuando la agregues a la mantequilla. Aparta la crema de harina por ahora
y en el mismo recipiente bate la mantequilla. Aquí te enseño la textura que tiene que tener la mantequilla. Tiene que estar a punto de pomada, pero no derretida. Agrega 250 gramos y bate a velocidad media alta por 2 minutos o hasta que blanquee. Cuando la mantequilla tenga esta textura cremosa y blanca, puedes añadir la bechamel. La añades en 2 tandas y sigues batiendo a velocidad media alta hasta integrar. Esta crema de mantequilla y harina es muy fácil de hacer, pero a veces puede tener problemas. Al igual que todas las recetas de crema de mantequilla, es muy importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente, pero no demasiado calientes o suaves, o esto puede causar estragos en su crema de mantequilla. Puedes utilizar harina sin gluten si deseas. Esta crema de mantequilla con bechamel o crema de mantequilla con harina, o también se llama glaseado de armiño, antiguamente la utilizaban en rellenar y decorar la famosa tarta Red Velvet hasta que apareció el buttercream de crema de queso. Para los que no les guste el queso crema, el glaseado de armiño puede ser una buena alternativa. Y en cuanto elaboren esta crema, les aseguro que les va a encantar tanto como el sabor suave que tiene, lo fácil que es para elaborar y además muy económico. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por un día, en la nevera en recipiente hermético por una semana, también se puede congelar hasta 3 meses. Para descongelar, permita que la crema de mantequilla vuelva a temperatura ambiente y la vuelve a batir antes de usar. Aquí te enseño cómo teñir esta crema. Es muy fácil y te aconsejo utilizar colorantes en gel. A esta crema le puedes añadir Nutella, dulce de leche, chocolate derretido y enfriado, todo tipo de saborizantes. También le puedes añadir mermeladas o puré de frutas. Añades lo que le añades, te aseguro que estará deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta antigua que te traigo hoy. Espero que la pruebes y elabores muchos postres con esta crema. También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchas recetas de cremas para rellenar y decorar tartas. Esta crema de mantequilla con bechamel no lleva huevo, no lleva azúcar glass, no lleva queso. Puede que sea una de las más fáciles y económicas cremas que hay para rellenar y decorar tartas. Hoy elaboramos el merengue suizo de mantequilla y chocolate. En este tutorial utilizaré batidora manual para que veas la textura y cómo queda de firme esta crema, aunque no utilice batidora profesional. También te enseño cómo teñir esta crema y el tipo de colorante que utilizo. Empieza por colocar una cazuela al fuego, le añades medio litro de agua y le pones un bol apto para calor encima. Añade 125 gramos de clara de huevo, lo que sería clara de 3 huevos, y 250 gramos de azúcar. Remueve constante hasta que se disuelva el azúcar por completo y llega a una temperatura entre 55 y 60 grados. La receta que yo utilizo es de una parte de clara de huevo, 2 partes azúcar
y 3 partes mantequilla, es decir, 125 gramos de clara de huevo, 250 gramos de azúcar y 375 gramos de mantequilla a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que baje la temperatura a temperatura ambiente y consigas un merengue suizo de pico suave. Añade una cucharita de extracto de vainilla y sigue batiendo por un minuto más. En total, hasta que enfríe, serán unos 5 minutos de batido para esta cantidad. Este es el punto perfecto de la mantequilla, que se hunda el dedo, pero que no esté derretida. Sigue batiendo y añades de poco a poco la mantequilla. Llegará un punto que te parecerá como que queda líquida la mezcla, pero no te preocupes, porque es normal. Sigue añadiendo la mantequilla hasta acabar y sigue batiendo a velocidad media-alta hasta que veas que hace el cambio y se vuelve una crema firme, brillante y espesa. Esta crema la puedes utilizar para rellenar, forrar y decorar tartas y cupcakes. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede conservar en la nevera por 5 días e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para usarla en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas. Le añades 2 cucharadas de cacao puro y mezclas suave al principio con la espátula y luego con la batidora hasta integrar. También puedes utilizar chocolate negro con leche o chocolate blanco derretido y luego enfriado. Ahora te enseño cómo teñir esta crema de chocolate. Añade bastante colorante en gel y mezcla suave con una espátula. No te aconsejo mezclar con la batidora, al menos que quieras teñir toda la cantidad y lo puedes hacer durante el batido. Vuelvo a añadir colorante en gel, mezclo hasta integrar y lo dejo reposar por un mínimo de 1 hora. De esta manera potencia un poco más el color. Ya ves, para conseguir estos colores fuertes, rojo, negro y azul, te aconsejo añadir cacao puro y mucho colorante en gel y de buena calidad.
También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de crema para rellenar y decorar tus tartas. Muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa. También encuentras tutoriales con el merengue suizo de mantequilla elaborado con la batidora profesional y muchos tipos más. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te será muy fácil encontrarlas. Crema de Ferrero Rocher que te va a servir para rellenar y adornar tus tartas y cupcakes. Si quieres aprender a hacerla, solo tienes que quedarte hasta el final de este vídeo y también te invito a suscribirte para no perderte ninguna de mis recetas. Comenzamos por batir 500 gramos de mantequilla blandita. Para eso tendréis que meter la mantequilla cortada en taquitos al microondas una o dos veces en intervalos de 20 o 30 segundos hasta conseguir el punto de pomada. La mantequilla en punto pomada es un estado intermedio entre la mantequilla líquida y la mantequilla sólida. Habiendo batido unos 2 o 3 minutos solo nuestra mantequilla, pasamos a añadir los 350 ml de leche condensada y seguiremos batiendo por un minuto más. Con una espátula de silicona o una cuchara, si no tenéis una espátula, raspamos las paredes del bol para recoger la mantequilla que se nos ha quedado pegada en las paredes e integrar bien. Aparte, en una licuadora añadimos 6 Ferrero Rocher y 100 ml de leche caliente. Lo trituramos bastante hasta que se vuelva una pasta de chocolate.
Si veis que todavía quedan trozos grandes, batir hasta que casi todo se desintegre y seguido vamos a pasar por un colador nuestra crema Ferrero para sacarle los trozos de almendra o cualquier trozo grande que nos quede, porque a la hora de decorar con boquillas puede ser que tapen el agujero y nos estropean la decoración. Por último añadimos la crema de chocolate Ferrero Rocher que acabamos de hacer con nuestra crema de mantequilla previamente hecha y batimos por unos minutos hasta integrar todo bien. Pasamos otra vez nuestra cuchara de silicona, masajear la crema ayuda a eliminar las burbujas de aire y nos queda una crema sedosa, suave y con una consistencia que nos ayudará a conseguir todo tipo de decoraciones. En el tutorial de hoy elaboramos una crema rica, firme y deliciosa que te servirá para rellenar tus pasteles, tartas, cupcakes y también para decorar con manga pastelera. Es una crema a base de 3 leches, tiene un sabor increíble de rico, parece helado de vainilla. Para elaborar esta deliciosa crema solo necesitas leche evaporada, leche condensada, leche entera, maicena, mantequilla, vainilla y huevos. En un caso con fondo grueso, calienta 250 ml de leche evaporada y la apartas por ahora. Aparte, en una fuente mezcla 100 ml de leche entera con 30 gramos de maicena. Mezcla un poco para integrar y añades 2 huevos. Vuelve a mezclar un poco, añade 200 gramos de leche condensada y una cucharadita de esencia de vainilla. Vuelves a mezclar bien hasta integrar y añades la leche evaporada calentita. Pasa la mezcla de 3 leches a una cazuela y lo hierves a fuego medio alto sin dejar de remover hasta que espese muy bien. Pasa la crema a otro recipiente donde la puedas dejar enfriar. Cubre con un plástico y deja que enfríe hasta llegar a temperatura ambiente. El siguiente paso será acremar bien la mantequilla. Yo utilizo mantequilla sin sal y muy blandita.
Según la temperatura donde estés, si la mantequilla no tiene esta textura, la puedes calentar en el microondas, pero ten mucho cuidado porque solo con unos segundos es suficiente. Bate la mantequilla por 4 o 5 minutos hasta que esté brillante y muy cremosa. La cantidad que yo utilizo son 400 gramos de mantequilla sin sal. Una vez que tenga esta textura la mantequilla, puedes agregar la crema 3 leches y batir hasta integrar. Agrega una parte de crema y bate a velocidad media-baja. Agregas la otra mitad de crema 3 leches y bates hasta que se vuelva muy cremosa y muy firme. Como puedes ver, esta crema es muy fácil de elaborar y si te gusta el sabor 3 leches, pues esta crema se volverá una de tus favoritas y estoy segura que la tarta que lleve este relleno o decoración va a triunfar. Repasa con una espátula los laterales del bol para estar seguro que se integra todo bien y vuelve a batir por un minuto. Ahora te voy a enseñar cómo conseguir, por si quieres, crema 3 leches de chocolate. Primera opción sería agregar chocolate derretido y enfriado a la crema, y la segunda opción, y más económica, la que yo te enseño, es mezclar 2 cucharadas soperas de cacao puro con 3 cucharadas de leche calentita. Mezcla bien para que no queden grumos de cacao y lo agregas a la crema. Bate solo hasta integrar el chocolate y listo. En un momento ya tienes 2 tipos de crema 3 leches para elaborar tus postres. Comparte esta receta con tus amigos en redes sociales, de esta manera también ayudarás a que mi canal crezca. Comenta qué tal te gustó esta receta y también en qué tipo de postres has utilizado esta crema 3 leches. Espero tener muchos comentarios y muchas respuestas a que os ha gustado mucho esta crema deliciosa igual que a mí. También me gustaría saber de qué país estás viendo mi tutorial. Muchas gracias por tus comentarios y por contestar. Aquí te quiero enseñar cómo darle color a esta crema y cómo queda de bonito.
Yo elijo la crema con chocolate y voy a teñir dos tonos diferentes, el color negro y el color rojo. Para conseguir tonos fuertes, tienes que agregar bastante colorante, si es posible en gel y de buena calidad. Conseguirás mejor resultado. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema de mascarpone y chocolate. No lleva mantequilla, no lleva azúcar. Es una crema con tan solo 3 ingredientes que te sirve para decorar tartas y cupcakes. Empieza por añadir 500 ml de nata muy fría. Añade 2 tarinas de queso mascarpone, lo que sería 500 gramos. Bate a una velocidad media-alta por unos 3-4 minutos hasta conseguir una textura con picos muy suaves. Esta es la consistencia que debe tener la nata con el queso mascarpone. Siguiente paso, agrega 400 gramos de chocolate derretido y enfriado, con un contenido de 40% de cacao. Añádelo a la mezcla y bate nada más, solo hasta integrar. Repasa con una espátula de silicona y vuelve a integrar con la batidora manual. Esta crema la puedes elaborar con batidora profesional, queda aún mejor, pero con mucho cuidado de no sobrebatir. Espero que te haya gustado esta crema de mascarpone y chocolate. Está deliciosa y suave. Se marca muy bien con la manga pastelera, queda firme, estable y lo más importante es que te tomará tan solo unos minutos en elaborarla.
vamos a preparar el merengue italiano de mantequilla. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería. En el tutorial de hoy, para elaborar esta riquísima crema, voy a utilizar batidora manual. De esta manera pienso y espero les ayude a los que no disponen de una batidora profesional y se animen a elaborar esta crema que les va a encantar. Es una crema espectacular, deliciosa, sin pizca de sabor a mantequilla y con una textura muy agradable al paladar. Simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. En esta receta voy a utilizar 220 gramos de clara de huevo, 140 mililitros de agua, 400 gramos de azúcar blanca común, 500 gramos de mantequilla sin sal con 82% de grasa, 2 cucharitas de azúcar, una cucharita de sal de frutas con sabor a limón y una cucharita de extracto de vainilla. Primer paso, agrega 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por unos minutos y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. En donde yo vivo hace muchísima calor, por lo tanto saqué los paquetes de mantequilla de la nevera solo media hora antes de empezar con la receta. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano. El siguiente paso, coloca una cazuela al fuego y agrega 400 gramos de azúcar blanca común, lo que sería 2 vasos llenos y 150 mililitros de agua. Deja que hierva a fuego medio alto por unos minutos o hasta alcanzar una temperatura de 118 grados. Mientras se está cocinando el almíbar, empieza a batir las claras. Agrega los 220 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 6 huevos y 2 cucharitas de azúcar común. Empieza a batir a velocidad alta hasta que espumen bien. Esta cantidad de crema te sirve para rellenar y decorar una tarta de 25 centímetros de diámetro por 10-12 centímetros de alta o 2 tartas de 15 centímetros de diámetro por 10-12 centímetros de altas. Si no necesitas tanta cantidad, puedes elaborar solo la mitad de la receta. Este paso te costará un poquito porque tienes que aguantar la batidora manual con una mano y con la otra mano aguantar el termómetro. Cuesta un poco, pero se puede conseguir. En total han sido 7 minutos para cocinar el almíbar. Ahora te enseño un truco por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de silicona, la mayoría suelen traer un agujerito pequeño, sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar ya está listo. Cuando ya lo tienes listo, apaga el fuego y le agregas una cucharita de sal de frutas con sabor a limón al almíbar. Si no tienes sal de frutas con sabor a limón, agrega una cucharita de jugo de limón a las claras que están montando. Cuando el almíbar llega a su punto, aún debe estar transparente, pero burbujeando lento. Si se pasa este punto, se vuelve caramelo. Así caliente, aún burbujeando el almíbar, lo agregas a las claras lentamente, sin dejar de batir. Sigue batiendo tu merengue a velocidad alta hasta que sientas que el bol está tibio. Añade una cucharadita de extracto de vainilla y sigue batiendo tu merengue por un minuto más a velocidad alta. Así queda el merengue italiano. En total son 15 minutos para esta cantidad. Está perfecto para rellenar, cubrir o decorar tartas y postres, por si lo quieres utilizar así tal cual, pero vamos a seguir con la receta.
Siguiente paso, agrega la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido durante todo el verano. En la nevera aguanta por 3 días e incluso la puedes congelar y podrá aguantar un mes sin problemas. También le puedes añadir saborizantes, dulce de leche, caramelo, esencias o chocolate derretido y enfriado. Así tiene que quedar esta crema, está perfecta, firme, brillante y deliciosa. El tiempo total han sido 19 minutos para esta cantidad. Ahora voy a repartir un poco de crema en 2 boles y te quiero enseñar cómo queda agregándole cacao puro en uno de los boles y cómo queda por si quieres teñir esta crema. De las 2 maneras queda firme, brillante y deliciosa. Para teñir la crema es mejor utilizar colorantes en gel. En mi canal encuentras esta receta, esta crema en 2 tutoriales. Uno es merengue italiano a prueba de gravedad y resistente al calor. Y el segundo tutorial es crema resistente a la calor, merengue italiano de mantequilla y Ferrero Rocher. En los 2 tutoriales elaboro esta crema con batidora profesional y como muchos de ustedes me preguntaron que si se podía con batidora manual, pues qué mejor manera de convencerles que sí funciona que enseñándolo y elaborarlo yo esta crema con batidora manual. Espero les haya gustado y elaboren mucho esta crema. Aquí te enseño cómo llenar las mangas pasteleras con crema en 2 colores. Las boquillas que yo utilizo son la boquilla número 1E, la boquilla para formar rosas número 123 y la boquilla 1M de Wilton. Como te conté antes que hace mucha calor, te digo que la crema tal cual para rellenar puedes utilizarla, pero para decorar aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríen un poco. Nada, unos 5 o 10 minutos y listo. Podrás decorar y la crema se marcará mucho mejor. Y por último te enseño cómo formar rosas con esta crema, lo bonito que se marca y lo firme que queda. Espero te sirvan mis consejos y trucos, que elabores esta crema y me cuentes qué tal te gustó su sabor. Está deliciosa tal cual, con sabor a vainilla, pero le puedes añadir saborizantes, mermeladas o varios tipos de chocolates y cambiar el sabor a tu gusto.
vamos a preparar un merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera y, como puedes ver, es una buttercream a prueba de gravedad. Por más veces que gire el plato, la crema no se cae, sigue intacta, está perfecta. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener, la bates por unos minutos y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. En donde yo vivo hace muchísima calor, por lo tanto saqué el paquete de mantequilla de la nevera solo media hora antes de empezar con la receta. El siguiente paso, coloca una cazuela al fuego y agrega un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Deja que hierva a fuego medio alto por unos minutos o hasta alcanzar una temperatura de 118 grados. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te ayudo a saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con Ferrero Rocher. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo, por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Aparte, en el bol de la batidora, coloca 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la mitad de un vaso o las claras de 3 huevos, más una cucharita de azúcar o un sobre de azúcar de vainilla, que serían 8 gramos. Empieza a batir a velocidad alta mientras se cocina el almíbar. Ahora te enseño un truco por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de silicona, la mayoría suelen traer un agujerito pequeño. Sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar ya está listo. En 6 minutos ya tenemos listo el almíbar. Ahora añades media cucharita de sal de frutas con sabor a limón. Te cuento que si no sabes dónde comprar la sal de frutas con sabor a limón, en España yo lo compro en el supermercado, está junto con el bicarbonato de sodio. También lo encuentras en las farmacias, ya que es un efervescente. Ahora mezcla un poco el almíbar y lo añades en forma de hilo a las claras. Añade media cucharita de extracto de vainilla y sigue batiendo tu merengue a velocidad alta hasta que sientas que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano. En total son 10 minutos para esta cantidad. Está perfecto para rellenar, cubrir o decorar tartas y postres, por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y Ferrero Rocher para transformarlo en una crema ideal para rellenar y cubrir tartas en fondant, tartas 3D, muchísimos tipos de postres, y también es una crema perfecta para decorar con manga pastelera y para decorar cupcakes. Siguiente paso, agrega la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, firme, brillante y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido. Durante todo el verano es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 3 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir saborizantes, dulce de leche, caramelo, esencias o chocolate derretido y enfriado.
En esta receta le añadiré Ferrero Rocher y te enseño una manera muy fácil para conseguir una crema deliciosa y espectacular. Tritura 6 bombones de Ferrero Rocher con 50 ml de leche muy caliente y pasas la mezcla por un colador. Aquí te enseño dos maneras de realizar esta crema. Primero añades la mezcla de Ferrero Rocher, la parte fina, sin los trozos de almendras. Mezcla con la batidora a velocidad baja, sin miedo, la crema no se corta, tiene una textura muy firme y la mezcla de Ferrero Rocher le dará un color muy bonito y de sabor ni te cuento. Está riquísima de verdad. La tienes que probar y espero que me lo cuentes en los comentarios. Paso la mitad del merengue italiano de mantequilla con Ferrero Rocher a una manga pastelera con boquilla número 1E y la otra parte le añado la mezcla que tiene los trozos de almendras. Tanto una como la otra sirve para rellenar y decorar tartas. Te enseño las dos maneras y así puedes elegir la que más te guste. Como te conté antes, que hace mucha calor, te digo que la crema tal cual para rellenar puedes utilizarla. Pero para decorar, aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríe un poco. Nada, unos 5 o 10 minutos y listo. Podrás decorar y la crema se marcará mucho mejor. También te digo que si no tienes Ferrero Rocher, puedes mezclar cacao puro o chocolate con leche muy caliente y almendras. Tritura todo junto y listo. Espero te haya gustado mi receta y que la pruebes y me comentes. Hoy vamos a preparar el merengue italiano. Su textura es perfecta para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchísimos tipos de postres y dulces.
En este tutorial te daré unos consejos y sugerencias sobre este merengue italiano para que te quede firme, brillante y delicioso como el que ves en la pantalla. Primer paso, separa las claras de las yemas de los 3 huevos. Hazlo uno por uno, así te será más fácil apartarlo por si se cae un poco de yema. Como puedes ver, cada clara pesa 30-35 gramos aproximado. En total, las 3 claras de huevo pesan 105 gramos, lo que sería la mitad del vaso. Ahora voy a pesar el azúcar. Son 265 gramos en peso. En vaso sería un vaso y un cuarto de vaso. Y en tazas medidoras, pues 2 tazas de medio y 1 taza de 1/3. En una cacerola colocamos los 265 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua. Pondré en marcha el temporizador y así sabrás los minutos que necesitas para cocinar el almíbar y cuándo pararlo. También te daré un buen truco por si no dispones de un termómetro de cocina. A fuego suave que rompa a hervir vamos a cocinar este almíbar hasta alcanzar los 115-120 grados. Cuando haya pasado 3 minutos y el almíbar está a la mitad de su cocción, ya puedes empezar a batir las claras de huevo. Yo las voy a batir con la batidora profesional, pero con la batidora manual, batidora casera, también se puede realizar este merengue italiano. Para que el merengue italiano tenga una mayor estabilidad y no se baje, añade media cucharita de jugo de limón o sal de frutas con sabor a limón. Yo soy más de usar sal de frutas, puesto que deja un sabor muy rico a limón, ayuda muchísimo a que el merengue italiano quede brillante, firme y la decoración de la tarta muy marcada por la consistencia del merengue. Con este merengue puedes realizar decoraciones con las boquillas rusas y todo tipo de flores. Ya está el almíbar cocinado en su punto entre 115 y 120 grados. Ahora te enseño el truco y el consejo por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de madera, la mayoría suelen traer un agujerito pequeño. Sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar está listo. Si utilizas sal de frutas con sabor a limón, como yo, lo añades ahora al almíbar antes de apagar el fuego. Si utilizas jugo de limón, lo añades a las claras que estás montando. En 5 minutos ya tenemos listo el almíbar. Ahora añades una cucharada de sal de frutas con sabor a limón. Te cuento que si no sabes dónde comprar la sal de frutas con sabor a limón, en España yo lo compro en el supermercado, está junto al bicarbonato de sodio. También lo encuentras en las farmacias ya que es un efervescente. Ahora mezcla un poco y lo añades en forma de hilo a las claras. En total necesitas 6 minutos para cocinar el almíbar. También te digo que es poca cantidad. Con esta cantidad de merengue puedes cubrir una tarta de 15 centímetros de diámetro y hacer una decoración simple. Sigue batiendo hasta que enfríe el merengue y quede firme y brillante. Importante, si le añades colorante, aconsejo colorante en gel. Ves añadiendo poca cantidad a la vez. Mezcla suave con espátula o unas varillas de mano para que el merengue no cambie la textura firme.
Este merengue italiano tiene una textura muy firme, por lo cual aguanta muy bien por 5 horas a temperatura ambiente, aguanta por 3 días en la nevera, la decoración queda igual de la misma forma, incluso lo puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. Con 3 minutos de batido ya está listo el merengue. Está casi frío, perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas y dulces. Mira qué textura tiene y qué firme se ve. Este es el punto. Si sacas el globo de la batidora y el merengue tiene esta forma, que se llama pico del oro, eso quiere decir que lo has hecho muy bien y que tu merengue italiano está perfecto. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, bienvenido y muchas gracias. Te pido que me dejes un comentario o un dedito arriba si te gustó mi tutorial. También te pido que compartas con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Hoy vamos a preparar el merengue italiano de mantequilla. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano, por el calor y la humedad, sobre todo si el pastel o el postre va a estar expuesto. El resultado es una crema delicada, deliciosa, sin pizca de sabor a mantequilla y con una textura muy agradable al paladar, simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera y, como puedes ver, una buttercream a prueba de gravedad. Por más veces que gire el plato, la crema no se cae, sigue intacta, está perfecta. Primer paso. Agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada, la bates por unos minutos y la apartas para utilizarla más adelante. Lo siguiente, coloca una cazuela al fuego y agrega un vaso lleno de azúcar, que son 200 gramos, y menos de medio vaso de agua, que son 70 mililitros. Deja que hierva a fuego medio alto por unos minutos o hasta alcanzar una temperatura de 118 grados. Como puedes ver, coloqué el temporizador y de esta manera te ayudo a saber el tiempo
y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano. También ten en cuenta de la cantidad que yo utilizo, por si vas a elaborar doble ración, el tiempo será un poco más en cada fase. Aparte, en el bol de la batidora coloca 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la mitad de un vaso o las claras de 3 huevos, más un sobre de azúcar de vainilla que son 8 gramos. Empieza a batir a velocidad alta mientras se acaba de cocinar el almíbar. Si no dispones de un termómetro, para saber si el almíbar está en 118 grados aproximado, sabiendo el tiempo que son 5 minutos, ya es una gran ayuda, y aparte si sumerges una cuchara o un tenedor en el almíbar, al levantarlo, te tiene que hacer un hilo fino, eso significa que está listo. Cuando ya lo tienes listo, apaga el fuego y le agregas media cucharita de sal de frutas con sabor a limón al almíbar. Si no tienes sal de fruta, agrega media cucharita de jugo de limón a las claras que están montando. Cuando el almíbar llega a su punto, aún debe estar transparente pero burbujeando lento. Si se pasa este punto, se vuelve caramelo. Así caliente, aún burbujeando el almíbar, lo agregas a las claras lentamente sin dejar de batir. Sigue batiendo tu merengue a velocidad alta hasta que sientas que el bol está tibio. Si aún no está listo, cuando toques el bol estará muy caliente y te quemará la mano. Esta crema es un merengue italiano al cual le vamos a añadir mantequilla para transformarlo en una crema ideal para rellenar y cubrir tartas en fondant, tartas 3D, muchísimos tipos de postres, y también es una crema perfecta para decorar con manga pastelera y para decorar cupcakes. Por lo último, agrega la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, firme, brillante y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido. Durante todo el verano es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 3 días. Incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir saborizantes, dulce de leche, caramelo, café, esencias o chocolate derretido y enfriado.
el tutorial de hoy elaboramos la famosa crema francesa de mantequilla y yemas de huevo. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles, tartas y cupcakes. Es una crema riquísima, se marca muy bien con la manga pastelera, no es nada empalagosa, es una crema de yemas perfecta. Comienza poniendo en una cazuela 250 gramos de azúcar blanca común y 100 mililitros de agua, lo que sería un poquito más de medio vaso. Aparte, en un bol preparas 8 yemas de huevo a temperatura ambiente y las empezarás a batir más o menos cuando el almíbar esté a la mitad de su cocción, cuando hayan pasado unos 4 minutos. Lo llevas a fuego medio alto hasta que empiece a hervir y el almíbar alcance un punto de hilo. Este proceso te tomará unos 7 minutos y lo sabrás cuando sumerges un tenedor y al sacarlo forma un hilo fino que no gotea. Si utilizas un termómetro, la temperatura ideal del almíbar sería de 120 grados. A este punto retiras la cazuela con el almíbar del fuego, lo dejas reposar unos 30 segundos antes de comenzar a añadir a las yemas que deben estar batiéndose en el robot de cocina o con una batidora manual, tal como yo lo enseño. Añade el almíbar de poco a poco en forma de hilo sobre las yemas sin dejar de batir. Al haber incorporado todo el almíbar, sube la velocidad de la batidora y deja batir hasta que la temperatura de la crema disminuya por completo. Una vez se ha enfriado, comenzamos a incorporar 330 gramos de mantequilla. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La iremos incorporando cortada en cubitos y gradualmente. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave, firme y homogénea. También te digo que si incorporas la mantequilla cuando la preparación todavía está algo caliente, lo que ocurrirá que la crema se volverá líquida o se te cortará, así que ten mucho cuidado con este paso. Mirar qué bonito, este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia y se transforma en una crema deliciosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, forar y decorar tus tartas y cupcakes. Esta crema se puede conservar en la nevera durante 5 días, incluso se puede congelar. Para elaborar esta crema utilizo mantequilla sin sal y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. A esta crema le puedes añadir cualquier tipo de saborizante, puré de frutas, Nutella, chocolate, dulce de leche, café o puedes dejarla al natural como yo lo hago. De cualquier manera estará riquísima, una vez la pruebes te aseguro te encantará.
Aquí te quiero enseñar cómo teñir esta crema. La textura firme que tiene, por lo mucho que remuevas agregándole colorante, para que veas que mantiene su textura, y también te enseño 3 tipos diferentes de colorantes en gel y según la cantidad que agregues conseguirás tonos más suaves, tonos pastel o tono muy fuerte. En este vídeo voy a preparar la famosa crema de yemas, que es la crema muselina. Es una de las principales cremas y muy utilizadas en el mundo de la repostería. Esta crema tiene una consistencia ideal para rellenar y decorar tartas, pasteles, cupcakes y muchos tipos de postres. Empieza por añadir 8 yemas a temperatura ambiente. Añade 250 gramos de azúcar común, lo que serían 15 cucharadas soperas. Mezcla un poco para integrar bien el azúcar y añade 70 gramos de maicena, lo que serían 5 cucharadas soperas. Vuelve a mezclar y agregas 200 mililitros de leche entera. Integras bien y le agregas 600 mililitros más de leche. En total son 800 mililitros de leche. Pasa toda la mezcla a una cazuela y cocina la crema a fuego medio alto sin dejar de remover. Puede tardar unos 10 minutos hasta que espese muy bien. Cuando esté bien espesa y haya hervido bastante, apaga el fuego y le agregas una cucharadita de extracto de vainilla. Pasa la crema a otro recipiente. La cubres con film transparente para que no se forme costra en la superficie. Lo dejas enfriar primero a temperatura ambiente y luego por 1 hora en la nevera.
Agrega 400 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada. La bates por 5 minutos o hasta que veas que está muy cremosa. Empieza a añadir la crema de poco a poco mezclando suave. Aconsejo no sobrebatir, mezclar solo hasta integrar. De esta manera consigues una crema firme y con textura muy sedosa. Con esta cantidad de crema muselina puedes rellenar 2 tartas de 18 o 20 centímetros de diámetro o una tarta de 25 o 30 centímetros de diámetro. Esta es la textura que tiene que quedar, está muy firme, suave y sedosa. Esta crema dura por 3 días en el frigorífico. Otro consejo que te doy, la mantequilla no se puede sustituir por margarina, porque el punto de fusión de la margarina es diferente al de la mantequilla. Además, el sabor es totalmente diferente y el resultado será una crema más grasosa y se caerá con mayor facilidad. En este tutorial vamos a preparar una deliciosa buttercream americana firme y sedosa con solo 3 ingredientes. Tradicionalmente se solía emplear el doble de azúcar que la materia grasa, aunque poco a poco se han ido adaptando las recetas más a nuestros gustos. La receta que yo te traigo hoy lleva la misma cantidad de azúcar glass que la mantequilla sin sal y ya verás qué crema más rica, sedosa, firme y con una textura muy agradable al paladar. Simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Empieza con la receta. Añade 500 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada y la bates por 3 minutos o hasta que veas que acremó un poco. La temperatura de la mantequilla es muy importante. Si estás en clima caliente, la mantequilla tiene que estar fría. Si estás en clima frío, la mantequilla tiene que estar suave a punto de pomada. La temperatura de la mantequilla es contraria a la temperatura del ambiente. Me gustaría hacer una pequeña pausa publicitaria, amigos, para comentaros que todo el contenido que aparece en este canal lleva muchísimo esfuerzo detrás. Tener la idea, estructurar los pasos para que entendáis bien mis recetas, grabar el vídeo y la voz, editar los vídeos y las miniaturas, y los que me seguís habitualmente ya sabéis que contesto a todos los comentarios y a todas vuestras preguntas para ayudaros con cualquier duda que tengáis. Para los que no lo sepan,
YouTube ha sacado una nueva función para que vosotros, ahora los suscriptores, podéis ayudarnos con una pequeña donación para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Esta opción está disponible al lado del botón para suscribirse al canal. El botón dice unirme. Actualmente tenemos dos opciones de pago mensual, pero se puede dar de baja en cualquier momento. Por si alguien desea solo hacer una contribución a mi canal, puede pagar una vez y darse de baja después. No hay ninguna permanencia. Les estoy muy agradecida a los que han colaborado con una pequeña ayuda por mi trabajo y para que pueda seguir creciendo. Si te gustaría apoyar mi canal y no puedes permitírtelo económicamente, puedes suscribirte al canal, dar like y compartir mis vídeos con tus amigos. Así también me ayudas mucho a crecer. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Añade 500 gramos de azúcar glass previamente tamizada y 80 mililitros de leche. Lo agregas gradualmente en varias tandas. Cuando agregues el azúcar glass, mezcla unos segundos a mano para incorporar un poco el azúcar y así evitarás que te salga volando cuando enciendas la batidora. Y si no, pues te pasará como a mí. Bate por 2 minutos aproximado cada vez que agregas azúcar glass y leche a velocidad media-alta. La cantidad de azúcar glass puede variar según la temperatura. En invierno podrás poner la misma cantidad de azúcar glass, pero en verano es probable que tengas que añadir un poquito más de azúcar glass para que la crema quede aún más consistente. También te digo que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar y decorar tus tartas, muchas de ellas con yemas de huevo, que es la famosa crema francesa, con chocolate o dulce de leche. También tengo tutorial con el merengue suizo de mantequilla, donde lo elaboro con la batidora manual, y otro tutorial con el merengue italiano a prueba de gravedad, que es la única buttercream resistente al sol y una de las más utilizadas por los reposteros durante todo el verano. Dicho esto, si eres principiante o no, ya sabes que en mi canal encuentras todo tipo de cremas bien explicadas con trucos y consejos. En la cajita de descripción te dejaré los links con todas las cremas y de esta manera te sea muy fácil encontrarlas. Aquí es el momento de añadir aromas si quieres. La crema básica se hace de sabor vainilla, pero puedes añadir cualquier aroma que desees. Aún así, casi siempre añado un poquito de esencia de vainilla, aunque el sabor sea de naranja, café, limón. También le puedes añadir chocolate fundido y enfriado o cacao en polvo al final del batido y mezclar hasta integrar. Aquí te quiero enseñar cómo puedes colorear esta crema. Para teñir el buttercream, elige colorantes en gel o colorantes en pasta. Te darán mejores resultados que los colorantes líquidos. Si quieres intensificar el color del buttercream, tienes que añadir más colorante. Colores claros como verde, azul, morado o rosa pastel los conseguirás sin esfuerzo. Pero si, por ejemplo, quieres que tu buttercream sea de color negro o rojo intenso, te va a costar más, y un buen truco para conseguirlo sin tener que añadir demasiado colorante es partir de un buttercream de chocolate. Así ya tendremos una base oscura y conseguiremos el negro y rojo con más facilidad.
En el tutorial de hoy te enseño dos maneras diferentes de montar la nata vegetal y cómo conseguir recuperarla por sobrebatir demasiado. La nata que yo utilizo es de la marca Ambiente Puratos, es nata vegetal. Agrego 250 ml de nata fría en un recipiente un poco alto. Voy a colocar un temporizador y así puedes ver el tiempo que necesitas para esta cantidad. Para batir la nata puedes utilizar bol de plástico, cristal o de acero inoxidable. Sirve cualquiera. El sabor de la nata vegetal, esta marca es suave, dulce, pero no empalagosa y ligeramente avainillada. Yo no le agrego más azúcar, pero si quieres le puedes agregar un par de cucharadas para esta cantidad. Es opcional. Mira, esta es la textura que a mí personal me gusta. En total han sido 2 minutos y 30 segundos para esta cantidad con la batidora manual a velocidad alta. Te cuento que esta nata vegetal, o también la llamamos crema para batir, la podemos utilizar en rellenar y decorar muchísimos tipos de postres, pasteles y tartas. Tiene una textura perfecta para decorar con manga pastelera, se puede teñir en todos los colores, de preferencia con colorantes en gel, incluso la puedes utilizar para hacer ganache de chocolate. Para elaborar helados, como ves, es un producto muy versátil y siempre conviene tener un brick en la nevera. Ahora te quiero enseñar qué pasa si bates la nata por un minuto más y la textura que tendría. Quedará muy dura, demasiado firme, ya que la nata cuando la montamos es mejor dejarla un punto más suave porque ella sola al pasar unos minutos endurece y vuelve firme. Aquí te enseño cómo queda la decoración con manga pastelera, para mi gusto demasiado firme y le aparecen los agujeritos típicos cuando la nata o crema para batir está sobrebatida. Ahora te enseño cómo recuperar la nata sobrebatida y cómo conseguir que vuelva a textura cremosa y lista para decorar. Le añades una cucharada de leche fría y mezclas bien con una espátula. Según cómo veas la textura, le vuelves a añadir otra cucharada de leche fría. Si por intolerancia no puedes utilizar leche, le puedes sustituir por un par de cucharadas de agua fría y el resultado sería igual. Ahora sí, hemos conseguido una nata bonita, textura cremosa y suave, lista para decorar con manga pastelera. La segunda manera para montar la nata o crema para batir es agregar 250 ml nata fría y batir por un minuto o hasta conseguir un pico suave. Vuelvo a poner en marcha el temporizador y de esta manera sabrás el tiempo de batido que necesitas para esta cantidad.
Agrega 2 cucharadas soperas de queso crema tipo Filadelfia y 2 cucharadas soperas de leche condensada. Si quieres agregar alguna esencia, ahora sería el momento de agregar. Bate por unos segundos más o hasta integrar y listo. Obtienes una crema firme, muy suave y cremosa, perfecta para rellenar, forar y decorar tus tartas. Tiene una textura que aguanta muy bien cualquier decoración. A esta crema, así tal cual, puedes añadir puré de frutas del bosque, fresas o piña, cada una de ellas hervidas tipo mermelada, y consigues un relleno riquísimo para tus tartas. Le puedes añadir oreos triturados, fideos de chocolate, cacao en polvo o dulce de leche. Se puede teñir con colorantes en gel o colorante en pasta. Esta nata o crema para batir aguanta por 5 horas fuera de la nevera y por 4 días en la nevera. Esta crema no sirve para forar una tarta y luego cubrir con fondant, pero es perfecta para forar la tarta y decorar, pegar obleas de papel de arroz comestible y luego acabar con decoración en manga pastelera. Quedan las tartas perfectas. Hoy vamos a preparar la crema de mantequilla francesa con chocolate. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles, con la facilidad con la que se extiende, y también tiene la consistencia adecuada para decorar con manga pastelera. Agrega 250 gramos de azúcar, lo que sería un vaso lleno, y 100 mililitros de agua, lo que sería menos de la mitad del vaso. Cocina el almíbar a fuego medio alto, lo dejas que rompa a hervir hasta alcanzar los 120 grados. Aparte, en un bol coloca las 8 yemas, es importante que estén a temperatura ambiente. Lo habitual para realizar esta crema es utilizar una batidora profesional, pero como puedes ver yo utilizo una batidora manual y ya verás que el resultado será una crema firme, homogénea, igual como si la hubieras hecho con una batidora profesional. El uso del termómetro es útil pero no imprescindible. Para controlar la cocción del azúcar y saber si ya está listo el almíbar, coge una cuchara o espátula, la mayoría suelen traer un agujero pequeño, sumerge en el almíbar y sopla. Si consigues estas burbujas, el almíbar ya está listo. Deja el almíbar descansar 30 segundos y lo añades a las yemas sin dejar de batir. Lo agregas en forma de hilo por la pared interior del recipiente. Sube la velocidad de la batidora y bate hasta que las yemas estén frías. Para que veas más o menos el tiempo de cocción y el tiempo de cada fase, coloqué el temporizador y así espero que te sea de gran ayuda a la hora de elaborar esta crema de yemas. Una vez que haya enfriado, comienza a añadir la mantequilla sin sal, que son 350 gramos, lo que sería un paquete y medio. Esta tiene que tener una textura pomada, es decir, lo suficiente blanda como para hundir el dedo, pero no derretida. La añadiremos cortada en cubitos y gradualmente hasta conseguir una crema firme, suave y homogénea.
Mira qué bonito. Este es el punto cuando la crema hace el cambio de una crema líquida, se transforma en una crema deliciosa, suave y muy firme. Parece magia. Esta crema la podrás utilizar en rellenar tartas, pasteles y muchos tipos de postres. También sirve para decorar con manga pastelera. Esta crema aguanta bien a temperatura ambiente, pero no aguanta altas temperaturas. Agrega 150 gramos de chocolate derretido y enfriado. Mezcla hasta integrar. Lo siguiente te enseño cómo teñir esta crema francesa en color rojo y color negro. Normalmente para conseguir estos colores se suele añadir cacao en polvo. Como la crema ya tiene chocolate, solamente agregas colorante en gel y mezcla suave. Hoy elaboramos una crema de frutas del bosque, un relleno riquísimo, sin mantequilla, que te servirá para rellenar tartas, postres pequeños, cupcakes o incluso para elaborar postres en vasos individuales. Empieza por añadir una bolsa de frutas congeladas, añade medio vaso de agua y un vaso de azúcar blanca común. Remueve de vez en cuando y deja que hierva a fuego medio alto por 30 minutos aproximado. Esta mermelada casera de frutas del bosque la puedes preparar con un par de días de antelación para el relleno de tus postres. En este tutorial te enseño paso a paso cómo elaborar este riquísimo relleno, también cómo rellenar la tarta y una bonita y fácil idea de decoración. Añade 350 ml de nata vegetal muy fría y bate por un minuto a velocidad media-alta. Añade 150 ml de leche condensada y 100 gramos de queso tipo Filadelfia.
Bate por 2 minutos más o hasta que veas que empieza a espesar y hace pico suave. Te aconsejo no sobrebatir demasiado porque la nata vegetal aún endurece y espesa después de un rato. Añade unas cucharadas de mermelada de frutas del bosque ya enfriada y bate solo hasta integrar. La crema tiene que quedar suave y con una textura cremosa. Si por lo que sea endurece demasiado y tiene textura como con muchos agujeritos tipo sobrebatida, aquí te dejo un truco. Añade 2 o 3 cucharadas de leche muy fría y remueves con una espátula hasta integrar. Si hace falta, añades más leche y mezcla hasta que la textura de la crema sea muy cremosa y suave. Prepara el molde con una bolsa de plástico o film transparente de la manera que yo lo hago. El molde que yo utilizo es de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Coloca el primer bizcocho y lo remojas muy bien con almíbar, le añades varias cucharadas de mermelada y luego una parte de la cantidad de crema de frutas del bosque. Coloca el siguiente bizcocho, aprieta un poco y sigue igual con las capas hasta acabar. El bizcocho de vainilla es de 15 centímetros de diámetro y la receta con el tutorial paso a paso te lo dejo en la cajita de descripción y aquí también. Es una receta sin mantequilla, un bizcocho perfecto para cualquier tipo de decoración, es perfecto para tartas de varios pisos y para tartas cubiertas con fondant. El almíbar lo conseguí hirviendo agua con azúcar, es decir, un vaso de azúcar con 2 vasos de agua. La fruta que yo utilizo es congelada, son 300 gramos. También puedes elaborar mermelada con fruta fresca. Si no te gusta añadir la mermelada con las semillas, la puedes triturar y pasar por un colador. No te aconsejo utilizar mermelada de comercio, no conseguirás el mismo sabor, el color de la crema y tampoco la misma textura. Cubre la tarta con el mismo plástico y la dejas descansar por 4 horas, lo ideal sería toda la noche. Desmolda la tarta, le das la vuelta y la colocas sobre la base o sobre la fuente donde la vayas a presentar. Repasa con un alisador de tartas y de esta manera quitas la crema sobrante y quedará el lateral liso y listo para decoración. Esta tarta yo la voy a cubrir y decorar con merengue suizo de mantequilla. El tutorial con la receta paso a paso te la dejaré en la cajita de descripción y aquí también. Esta tarta la puedes cubrir y decorar con la misma crema de frutas del bosque, con nata, merengue italiano, con crema francesa de yemas de huevo y con muchos tipos más. Todas estas cremas, todos los tutoriales los encuentras en mi canal. Cubre la tarta con la primera capa de merengue suizo de mantequilla, una capa fina y la llevas a la nevera por 20 minutos. Mientras tanto, prepara la segunda capa de crema de esta manera. Extiende un plástico y coloca con una espátula crema suiza de mantequilla en varios colores. Alisa un poco y lo llevas a la nevera por 15 minutos. Saca la tarta de la nevera y le colocas la crema con el plástico apretando para que quede pegada a la tarta. Retoca con una espátula en los huecos donde no llegó la crema y forma diseños de esta manera. Lleva la tarta a la nevera por 30 minutos para que endurezca un poco el merengue suizo de mantequilla.
Mezcla una cucharita de vodka con media cucharita o un poco menos de polvo comestible dorado y con un pincel bastante fino resigue el contorno del diseño de la tarta. Este paso le dará un efecto muy elegante y muy bonito a tu tarta. Este diseño es muy bonito, elegante y sobre todo si eres principiante y no puedes alisar muy bien todavía tu tarta, esta es una buena y bonita opción. Te quedará una tarta muy bonita con una decoración de reposterías de diseño. Espero te haya gustado mi tutorial. Elabora este relleno de frutas del bosque muy fácil, muy rico y fresquito. No es muy dulce, también si quieres le puedes quitar un poco de la cantidad de azúcar o de la leche condensada. Es una crema, un relleno muy utilizado y muy pedido en tartas de bodas, bautizos o cumpleaños. Queda muy bonita con bizcocho de vainilla por el color que le da la mermelada al bizcocho, pero también queda genial con bizcocho de chocolate. Hoy vamos a preparar una sabrosa crema de café. Es una crema muy fácil de preparar, muy firme y estable, que te sirve para rellenar todo tipo de pasteles, tartas y cupcakes. También sirve para decorar tus postres con manga pastelera. Es una crema que mantiene muy bien su forma, es la crema perfecta. Pon a fuego medio alto una cazuela con fondo grueso y agrega 70 ml de agua y 3 yemas de huevo y remueve un poco con unas varillas. Añade un sobre de azúcar de vainilla más 250 ml de leche condensada. Remueve constante hasta que veas que está burbujeando la crema y que se ve bastante espesa. Pasas la crema a otro recipiente. La cubres con film transparente para evitar que seque en la superficie y la dejas enfriar por 1 hora. Aparte, mezcla 3 cucharadas de café instantáneo con 100 ml de leche tibia y lo apartas. Agrega 400 gramos de mantequilla sin sal a punto de pomada, es decir, mantequilla blandita.
y la bates por unos 3 minutos o hasta que blanquee y emulsione muy bien. Agrega la mezcla de café instantáneo con la leche y bate por 2 minutos más o hasta integrar por completo. Agrega la crema de yemas enfriada, la agregas en varias tandas y mezclas a velocidad media-alta solamente hasta integrar. Así queda de bonita esta crema, firme y suave y con un delicioso sabor a café. Yo te enseño a elaborar esta crema con una batidora manual, pero con batidora profesional quedará aún mucho mejor. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Déjame un comentario desde qué país ves mi tutorial, cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé feliz y hasta pronto. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar la crema de mantequilla francesa. Su textura es perfecta para cubrir y rellenar pasteles, por la facilidad con que se extiende y también